Hola, buenas tardes. Espero que se encuentren bien, de salud, que no les falte nada. Les mandamos un abrazo de parte de mi familia. Vamos a orar un momento, por favor. Padre, te damos gracias por esta tarde-noche. Rogamos para que tu presencia llegue sobre los hogares, abra su entendimiento, abras nuestro corazón y recibamos gozosos la palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El día de hoy quiero compartirles rapidísimo un tema muy interesante. El tema se llama Facultades de un Rey. Vamos a leer rapidísimo, Primera de Reyes 3, 9, 12, que dice: Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios: porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Rápidamente, subrayé dos palabras muy interesantes. Dice, para juzgar y quién podrá gobernar. Estamos hablando de dos facultades importantes de un rey, juzgar y gobernar. Son dos facultades que siempre vienen de la mano. Un rey, cuando se sienta a reinar, tiene que gobernar, pero también tiene que juzgar. Y lo que me impresiona, mi líder espiritual me abrió los ojos porque vi mi tema desde otro punto de vista. Estas dos facultades son bien importantes. ¿Por qué facultades? ¿Qué es una facultad? La facultad es capacidad o aptitud natural, física o moral que tienen las personas para realizar una cosa. Otro significado dice autoridad o derecho que tiene una persona en función de su cargo o de su empleo para hacer ciertas cosas. Ciertamente el rey tenía esa facultad de juzgar y gobernar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué dice Apocalipsis 1:6? De nosotros, dice así: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Apocalipsis 1:6. Apocalipsis 5:10 dice lo siguiente: y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Quiere decir que esas facultades las tienes tú. Eres juez y también eres un buen gobernador. Rápidamente, ¿qué es gobernar? Gobernar es aquel líder que dirige, que controla y que administra. Eso es importante. Dirige, controla y administra. Y sus funciones es proteger, preservar y velar los intereses de cada gobernado. Mi pregunta es, ¿tú estás haciendo esto? ¿Tú estás controlando cuál es tu gobierno? Primeramente, tu círculo familiar. ¿Realmente estás gobernando como Dios quiere que gobiernes? Y si no es, entonces haz lo que Salomón, porque ciertamente Salomón ya sabía gobernar, porque él tenía un padre que venía de rey. Y nosotros tenemos que aprender leyendo la palabra de Dios. Ese es en principio. Juez, ¿qué es un juez? El deber primordial de un juez radica en defender la ley y velar por la materialización de la justicia. Eso es bien importante. Tiene que defender la ley. ¿Tú estás defendiendo tu ley en tu casa? ¿Se la estás enseñando a tus hijos? ¿Estás siendo un excelente juez? No sé si han escuchado que se escucha trillada esa: el buen juez por su casa empieza. ¿Realmente eres un buen juez? ¿Estás haciendo lo que te corresponde? Y dice materialización de la justicia. ¿Qué es justicia? Justicia, si ya sabemos básicamente el concepto y todos lo conocemos, es darle a cada cual lo que se merece. Esa es justicia. Pero ciertamente no es dar o repartir cosas a la humanidad. Eso no es justicia, sino justicia es saber decidir a quién le pertenece esa cosa por hecho y por derecho. Eso es importante. Eres un buen juez, das a cada cual lo que se merece, pero ¿realmente tienes discernimiento? Juicio, ¿qué es juicio? Juicio es una discusión judicial y actual entre partes sometido al conocimiento de un tribunal de justicia. Pero hay otros conceptos y yo creo que me quedo con estos. Dice facultad del entendimiento. Eso quiere decir
que nosotros podemos dar juicio porque tenemos facultad del entendimiento. O sea, tenemos el panorama. Cuando nos acercamos a Dios, Dios nos abre el panorama y tenemos un juicio. Dice, facultad del entendimiento, por cuya virtud el hombre puede distinguir el bien del mal y lo verdadero de lo falso. Es una facultad que Dios te da también. Tener juicio y discernir entre lo bueno y lo malo. Otro concepto es opinión razonada, que alguien se forma sobre una persona o una cosa. ¿Estamos de acuerdo? Cuando tú enjuicias a alguien, cuando estás en Dios, sabes que no es correcto señalar a nadie, no debes de criticar, no debes de juzgar, porque eso no es correcto ante los ojos de Dios. Entonces es importante que aprendamos a discernir. ¿Y eso cómo lo vamos a lograr? Siempre y cuando nos acerquemos a la palabra de Dios. Por eso Salomón se acercó y le dice, quiero un corazón entendido para juzgar. Dame discernimiento ciertamente dice, para discernir entre lo bueno y lo malo. Dice, enséñame a juzgar, enséñame a ser un buen juez, a empezar por mi casa. Hay que recordar que cuando tú sabes gobernar y aparte eres un excelente juez en casa, ¿qué va a pasar? Dios te va a abrir las puertas y te vas a ensanchar. Y entonces ya tu círculo, el que Dios te dio para proteger, para cuidar, etcétera, etcétera, se va a ensanchar y ya va a ser tus vecinos, los que están a tu alrededor. Dios te los va a dar para que empieces a gobernar, empieces ciertamente a llevar la palabra de Dios, porque eso es importante. Dice que un juez lleva prácticamente, cuida, vigila que la ley se cumpla. Esa es una cualidad de un juez, esa es la función de un juez. Tú estás vigilando que efectivamente la ley se cumpla en tu casa, que la ley se cumpla con tus vecinos. Lo estás haciendo, porque si lo estás haciendo, excelente, sigue así. Pero si no, entonces acércate como Salomón y pide discernimiento, pide un corazón entendido para juzgar. Y no solo eso, si tampoco sabes gobernar, porque hay que recordar que si no sabes gobernar, entonces no vas a pasar de tu círculo familiar. Y necesitamos que el reino de Dios se extienda ya en estos momentos. Que el reino de Dios baje a la tierra y se establezca. Empezar por nuestro corazón. El reino de Dios se establece en nuestro corazón, se establece en nuestros hogares y entonces vamos de victoria en victoria. Eso es importante. Y ya para terminar dice así, 1 Corintios 6, 1, 2. Dice, ¿os sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois dignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de la vida? Fíjense que aquí cuando nos habla de que hemos de juzgar a los ángeles, aquí se me abrió el panorama. Ciertamente hay que recordar que Satanás era un ángel caído. ¿Estamos de acuerdo? Era un ángel caído, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando nosotros vayamos con Jesús, cuando Dios nos lleve con Él, vamos a tener la facultad de juzgar con Él. Más adelante leerás en la palabra de Dios que efectivamente dice, y se sentaron los que van a juzgar junto con el Altísimo. Palabras más, palabras menos. Eso es bien importante, bien importante. Si entonces tú has entendido, has comprendido y realmente estás haciendo las cosas, la voluntad de Dios, entonces vas a ser un excelente gobernador en casa, un excelente juez en casa, y entonces lo que vas a hacer es que la vida, los caminos se te abran aún más. Imagínense, a Satanás no le conviene que tú o que yo lo juzguemos. Imagínate, si yo me salvo o si tú te salvas, si somos salvos, si cumplimos la voluntad de Dios, somos aquellos santos que vamos a señalar a Satanás. A él no le conviene, por eso Satanás viene por ti. Entonces ten cuidado, siempre sométete a la voluntad de Dios, sométete a la palabra de Dios, para que justamente no seamos enjuiciados, no seamos
vaya, nuestro corazón no sea alejado de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, con esto quiero terminar. Oremos, por favor. Padre, te damos gracias porque sabemos que tú eres grande, poderoso, majestuoso y victorioso. Que tu gracia, tu poder descienda sobre cada familia, Señor. Abre los cielos de manera sobrenatural y que ahí donde están, mi Señor, tú cumplas el propósito de cada uno de ellos y que nos enseñes a gobernar y a ser jueces en nuestros hogares para que ciertamente sea ensanchado nuestras tierras y nos des herencias de las naciones, Padre. Que así sea en el nombre de Cristo Jesús. Amén.